Oh solitario amor, mi gran amor, mi dulce bien. Vos sois el único reposo de mi corazón, pues vos me transformáis en paraíso, la soledad. Gracias a Dios Él me llamó aquí y pues no era su mejor candidata, pero ahora sí que se dignó a verme. Mi papá nos llevaba a un colegio de religiosas y pues ahí estaban las monjitas pues bien felices, jugaban con nosotros y toda la cosa. Yo las veía y decía, ay, qué bonitas se ven, pero qué aburridas. Nada más están rezando ahí todo el día, pues ¿qué hacen de su vida? Como que, pues, ¿qué les pasa? Entonces de niña puedo decir que no. Fue ya a los 17 años cuando ya dije, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? Me invitaron a vivir un encuentro de encuentros de promoción juvenil y en ese encuentro fue donde empezó como esa chispa de querer hacer algo diferente por los jóvenes. Cuando salimos del encuentro, pues al ver la alegría de aquellos jóvenes que no tenían miedo de gritar que Dios estaba vivo, que Dios era amor, como que a mí me llenaba. Yo decía, pero es que sí hay algo, Dios está vivo. Me empecé a acercar más a la iglesia, empecé ahora sí de verdad ir a misa con devoción, a recibir los sacramentos con un amor que, gracias a Dios, me fue cambiando. Va a venir la Madre de Socorro y pues me gustaría ser religiosa. Y se quedó bien serio, como que, ¿qué estás diciendo? Pues llegó la fecha cuando iba a salir de mi casa y fue fuerte para mí porque nunca había estado tan lejos de mi familia. Yo sabía que yo tenía que emprender un vuelo, que Dios me estaba llamando a hacer. Pero a pesar de la distancia, siento que nunca había estado tan cerca de ellos. Yo me imaginaba que el estar casado, como la mayoría están casados, era la verdadera felicidad. Pero cuando me fui conociendo a mí misma, como que ya no me llenaba ese deseo de casarme. Yo quería hacer algo para ayudar a los demás, para llegar a Jesús, a Dios, para que lo conocieran de verdad como es. Yo decía, pero es que hay algo más detrás de las ciencias, detrás de las matemáticas. Hay algo más, pero como que a Dios lo sacan. Pero uno como joven tiene que buscarlo, tiene que estar dispuesto a encontrarse con Dios. Y pues estar abiertas, no tengan miedo, por favor. Y si encuentran a Dios, van a encontrar la felicidad. Oh solitario amor, mi gran amor, mi dulce bien. Sois el único reposo de mi corazón, pues vos me transformáis en paraíso, la soledad.